es el Consejo de la Magistratura. No tenemos otro tema más importante en la Argentina que hablar de la reforma del Consejo de la Magistratura. Tema caliente. Sí. Bueno, ya la semana pasada habíamos anticipado acá con Augusto la problemática que estaba surgiendo con el Consejo de la Magistratura como consecuencia de que la Corte, o los voceros de la Corte, habían anunciado que se venía un fallo inminente declarando la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Vamos a hacer una breve síntesis para recordar que esa composición se modificó en el año 2006 en el gobierno de Cristina Kirchner. Hasta ahí teníamos una composición de 20 consejeros y estaba dividido en 3 jueces, 7 políticos, 2 abogados y un académico. 5 jueces, porque esta es la que proponen ahora. 9 políticos, 4 abogados y 2 académicos. Bien. Se le daba, había una situación de equilibrio entre lo que eran los consejeros políticos respecto de los técnicos. Exacto. Con la reforma del 2006, Cristina dice que era muy burocrático la cantidad de miembros que tenía el Consejo, entonces propone en esta ley que bajaran de 20 a 13, que es lo que estuvo rigiendo durante 15 años. Obviamente que la preeminencia ahí estaba dada en los políticos y en los políticos del partido oficialista. Bueno, esto ya hace varios años que estaba planteado, había distintos recursos pidiendo en distintas en distintas juzgados y también planteado por el Colegio de Abogados pedían la inconstitucionalidad. Bueno, finalmente la Corte decidió rever esta situación y adelantó que iba a decretar la inconstitucionalidad. Bueno, digamos que tratando de acelerar la presentación, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto donde intenta aumentar esa composición de 13 a 17. Bueno, pensá, era 20. Lo bajamos a 13 y ahora otra vez aumentarlo a 17. A 17. Y lo que dice es que para justificar un equilibrio entre los consejeros políticos y los técnicos. Obviamente. Pero esto que dice hoy Alberto no lo decía Cristina en su momento, que redujo la cantidad de miembros. Por eso el equilibrio ahí no estuvo presente. Ahora, además, ahora lo que propone es, en el caso de los políticos, dejar 4 para el partido oficialista, 3 para el minoritario y un consejero que va a decidir o designar el Poder Ejecutivo. Obviamente que acá lo que se está esperando es que la Corte, de alguna manera, defina. La duda que hay es si la Corte lo que va a hacer es exigir, digamos, que en un plazo determinado, decretando la inconstitucionalidad, se dicte una nueva ley, o si la Corte no va a decir absolutamente nada y esto va a quedar librado como una admonición, digamos, de lo que tenía tenía en mente la Corte. Frente a esta situación, la semana pasada se produjo un hecho, digamos, que agravó la relación entre la Corte, Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo. Digamos que el ministro de Justicia, que no conocía... Martín Soria, que no conocía a los miembros de la Corte personalmente, tuvo una entrevista en la Corte. La entrevista duró muy poquito. Lo que se esperaba era que en esa entrevista se tratara el tema de la composición del Consejo de la Magistratura, pero nada se dijo sobre ese tema y minutos después, porque creo que duró 30 minutos el encuentro, Martín Soria salió y comunicó de la forma que últimamente se comunica, que es mediante una serie de tweets que realmente eran tan alarmantes como cuando Vallejo salió a hablar de nuestro presidente. O sea, realmente de una descalificación acerca de los miembros de la Corte, acerca del Poder Judicial, habló de una crisis de legitimidad, luego habló de un abuso en cuanto al tiempo para definir las causas,
y finalmente dijo que el 70% de las sentencias de la Corte no tenían fundamento. Duro, porque estamos hablando, Sí. Aquellos que estudiamos Derecho sabemos que la Corte Suprema de Justicia es el último bastión institucional de la pirámide jurídica. Es más, la Corte le da un poder, la Constitución le da a la Corte un poder central, institucionalmente hablando, más importante inclusive que el Ejecutivo, porque es el último bastión de la legitimidad y de la juridicidad en todo. En los decretos, en las leyes, en la aplicación individual de cada una de las sentencias. O sea, es el último bastión. Claro. Y que un ministro hable de esta manera, del último bastión, habla de la decadencia argentina toda, porque de ser así y de darle la razón a Soria, tenemos que pensar que si el último bastión de nuestra legitimidad es un desastre, estamos perdidos. Pero además hay otro tema, Maxi, la república, la independencia de los poderes. O sea, es imposible que un poder se dirija, o los miembros de uno se dirijan de esta forma a los otros. Sí, pero pará. También, así como hace esto el gobierno, te lo digo de Morales, que recién escuchábamos en el audio que decía, yo en mi provincia tengo presos a... Vos no tenés preso, tiene el Poder Judicial. Claro. No sos vos el Ejecutivo el que... Claro. Yo entiendo que quiso decir que ha hecho las denuncias y que a través de las denuncias, pero digamos, es como que nos falta, me parece, todavía esa cosa de republicanismo que la Constitución otorga y que a los políticos parece que cuando llegan o se encumbran en el poder terminan siendo más reyes que políticos. Exacto, y aparte, ¿sabés qué es lo que te está mostrando esto? La decadencia y el enojo que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque fíjate vos que todas las críticas que hizo Cristina y que hizo Alberto Fernández, Soria, ni bien asumió, salió a avalarlas, ¿entendés? Y la situación en la que sube él, luego de el apartamiento de Lozardo, te da la pauta de que ya venía con una premisa, digamos, en cuanto a su accionar con la Corte. Ahora bien, yo les dejo planteada acá a la mesa una inquietud, vamos a la tanda. Una inquietud que a mí me surge, ¿no? O sea, fíjense que después del silencio de la Corte frente a la ondanada de tweets de Soria, no, la Corte no dice nada acerca de la composición de la magistratura, o sea, por ahora, ¿no? Pero, horas después, da a conocer un fallo donde intima, de alguna manera, a la Nación a que le pague a la provincia de Santa Fe 86.000 millones de pesos por el tema de la coparticipación. Un tema que estaba planchado desde el 2015, porque en el 2015 la Corte lo que hizo fue decirle a las partes que se pusieran de acuerdo en cuanto a cómo le iban a pagar y cómo le iban a la devolver. sentencia que se había dado. Lo que a mí me surge es, ¿qué fue hacer Soria a la Corte? Dejo planteada la inquietud a la mesa. Y está bien. Y es importante el tema que vos traes, sobre todo, lo digo como santafesino, por la importancia que tiene a nivel económico para la provincia, un juicio que había empezado, que había iniciado el difunto doctor Hermes Wiener, sí, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la devolución de fondos a la provincia de Santa Fe, que cuando se da este fallo durante la finalización del gobierno de Cristina Kirchner, y Cristina dice los vamos a pagar, lo empieza a pagar el expresidente Mauricio Macri, que nunca hubo la actualización suficiente, y es el estado de cosas que hoy tenemos. Entonces, es complicada la política argentina. Vamos para atrás sobre los temas y no resolvemos nunca lo que tenemos que resolver. Si hay un fallo judicial con una causa que se inició hace más de 20 años, todavía estamos discutiendo cómo pagar. Claro, pero ¿qué le queda para todo aquel que tiene una sentencia condenatoria? Y lo utilizamos políticamente. Qué complicado que es el país. Pero bueno, es lo que tenemos. 11 22 62 77 28. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.